En una isla tropical que parecía un paraíso, el día soleado se oscureció de repente. Naves de guerra enemigas aparecieron en el horizonte, y un caos inesperado se apoderó de la isla. Nadie había previsto una invasión, y el asombro se transformó en pánico mientras las playas se llenaban de soldados hostiles. Los habitantes de la isla, desprotegidos y sorprendidos, buscaron refugio en sus hogares, mientras que algunos valientes decidieron enfrentar a los invasores. El general Kozlov, carismático pero enigmático, lideraba a las fuerzas enemigas. Su agenda y objetivos eran un misterio que alimentaba el temor y la incertidumbre. A medida que las naves de guerra se acercaban a la costa, la población de la isla se dividía en cuanto a cómo enfrentar la amenaza. Algunos abogaban por la resistencia feroz, creyendo que cualquier intento de negociación sería inútil. Otros, más inclinados hacia la diplomacia, buscaban soluciones pacíficas para evitar una devastadora confrontación. En medio de este conflicto, surgieron tensiones y divisiones en la sociedad isleña. Amigos de toda la vida se encontraban en lados opuestos del debate, y las discusiones se volvían cada vez más intensas. La incertidumbre y la desconfianza se cernían sobre la isla, que una vez fue un remanso de paz. El asedio de la isla tropical continuó mientras las facciones divididas debatían sobre la mejor manera de responder a la invasión. Las tensiones aumentaban con cada día que pasaba, y el misterio en torno a los objetivos del general Kozlov seguía sin resolverse. La isla, una vez conocida por su tranquilidad y belleza, ahora estaba marcada por la incertidumbre y el temor. La población se veía forzada a tomar decisiones difíciles. Algunos decidieron unirse a la resistencia, entrenándose en el arte de la guerra y preparándose para defender su hogar a toda costa. Mientras tanto, otros isleños seguían abogando por la paz y la negociación. Buscaban establecer un diálogo con los invasores, esperando encontrar una solución que evitara un conflicto a gran escala. Sin embargo, la desconfianza hacia los enemigos y la falta de comunicación efectiva complicaban estos esfuerzos. Las diferencias entre las facciones se hacían cada vez más evidentes, y la isla se sumía en la desesperación. Los enfrentamientos internos amenazaban con debilitar la capacidad de la población para resistir la invasión, y la incertidumbre del futuro se cernía como una nube oscura. Mientras tanto, el general Kozlov y sus fuerzas enemigas continuaban su avance, manteniendo en secreto sus intenciones y estrategias. La isla tropical, una vez un paraíso, se había convertido en un campo de batalla donde la confusión y la desesperación se mezclaban en una mezcla volátil. La isla tropical continuaba sumida en un conflicto incesante. Las divisiones entre los isleños se volvían cada vez más profundas, y el general Kozlov y sus fuerzas enemigas avanzaban sin dar muestras de sus intenciones. Las facciones enfrentadas debatían en medio de la incertidumbre. La resistencia luchaba con valentía, pero su desventaja en términos de fuerza y recursos era evidente. Aquellos que abogaban por la paz seguían buscando una solución negociada, aunque la hostilidad de los invasores dificultaba cualquier diálogo significativo. Las noches eran tensas y los días estaban marcados por el sonido de los combates. La isla, una vez un paraíso de tranquilidad, ahora se asemejaba más a un campo de batalla. La población sufría bajo la amenaza constante de la invasión. En medio del conflicto, un pequeño grupo de isleños comenzó a explorar una vía inusual. Inspirados por la idea de que la música tenía el poder de unir a las personas, comenzaron a organizar conciertos clandestinos en la isla. Estos eventos eran un intento de recordar a todos la belleza de la vida y la importancia de la unidad. El grupo, que incluía músicos locales, artistas y amantes de la cultura, se esforzó por mantener viva la llama de la esperanza en medio del caos. Sus actuaciones se convirtieron en un símbolo de resistencia y resiliencia, atrayendo a isleños de todas las facciones. A medida que la música llenaba el aire, incluso por un breve momento, las diferencias parecían desvanecerse. La isla se unía en torno a la pasión compartida por la expresión artística. Pero, aunque estos eventos ofrecían momentos de escape, la realidad de la guerra seguía acechando. El conflicto en la isla tropical llegaba a su punto álgido.
La resistencia se había fortalecido a medida que más isleños se unían a sus filas, decididos a defender su hogar contra la invasión. Las tensiones entre las facciones persistían, pero la unidad se volvía más necesaria que nunca. El general Kozlov y sus fuerzas enemigas, por su parte, continuaban su avance implacable, aunque su objetivo seguía siendo un misterio. Los esfuerzos por entablar un diálogo pacífico habían fracasado, y la lucha se había convertido en una cuestión de supervivencia. En medio de este conflicto, el grupo de artistas y músicos clandestinos continuaba sus actuaciones, ofreciendo momentos de alivio y solidaridad a los isleños. La música se había convertido en un bálsamo para el alma, un recordatorio de la belleza de la vida en tiempos oscuros. Pero el momento culminante se aproximaba. La resistencia planeó un ataque audaz contra las fuerzas enemigas, con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra. La batalla que se avecinaba sería decisiva, y el destino de la isla pendía de un hilo. La noche del enfrentamiento, el sonido de la música resonó una vez más. Mientras los isleños se preparaban para la batalla, los músicos interpretaron canciones que hablaban de valentía y determinación. La música llenó el aire y los corazones, fortaleciendo la resolución de la resistencia. La batalla fue feroz y desgarradora, pero la determinación de los isleños era inquebrantable. La resistencia luchó con valentía y, finalmente, logró repeler a las fuerzas enemigas. La isla, aunque herida y marcada por la guerra, volvió a estar bajo el control de sus habitantes. El general Kozlov y sus fuerzas se retiraron en silencio, dejando atrás preguntas sin respuesta. La isla, unida por la lucha y la música, ahora enfrentaba el desafío de la reconstrucción y la curación. La isla tropical se sumía en la etapa de la reconstrucción. Después de la batalla decisiva que había liberado la isla de la invasión, los isleños se unían para sanar las heridas causadas por la guerra. La música, que había sido un refugio de esperanza durante el conflicto, seguía siendo una parte fundamental de sus vidas. Con el general Kozlov y sus fuerzas retirados, se desató una búsqueda de respuestas. Los isleños deseaban conocer los motivos detrás de la invasión y el objetivo del enemigo. Pronto, se descubrieron secretos sorprendentes. Se reveló que la isla poseía recursos naturales valiosos, recursos que el general Kozlov y su gobierno deseaban controlar. El conflicto no había sido solo por el territorio, sino por el poder económico y político que los recursos representaban. La población de la isla quedó horrorizada al enterarse de la verdadera razón detrás de la invasión. La traición y el engaño del enemigo se hicieron evidentes, y la determinación de los isleños para proteger su hogar se fortaleció. A medida que se desenmascaraban los secretos, también surgían preguntas sobre el general Kozlov y su paradero. Había desaparecido en medio de la retirada, y su destino seguía siendo un misterio. Algunos creían que podría regresar, mientras que otros sostenían que había huido derrotado. La isla, unida por la lucha y la revelación de la verdad, se esforzaba por construir un futuro más sólido y resistente. Las cicatrices de la guerra tardarían en sanar, pero la esperanza y la música seguían siendo la fuente de fortaleza de los isleños. La primera parte de esta historia te transporta a una isla paradisíaca que se convierte en un escenario de guerra y caos. Mientras la invasión sorprende a sus habitantes, los enfrentamientos políticos y la lucha por la supervivencia se entrelazan en un conflicto impredecible. La segunda parte de esta historia explora las divisiones internas en la isla y la lucha por encontrar una respuesta adecuada a la invasión. A medida que el conflicto se intensifica, las decisiones que toman los habitantes de la isla tendrán un impacto profundo en su destino. La tercera parte de esta historia destaca el punto de inflexión en el conflicto de la isla. Mientras las facciones siguen debatiendo sobre el camino a seguir, un grupo inusual busca la unidad a través de la música. A medida que el caos persiste, la esperanza sigue siendo un bien preciado. La cuarta parte de esta historia narra el desafío definitivo en el conflicto de la isla. Mientras la resistencia se enfrenta a las fuerzas enemigas en una batalla decisiva, la música continúa siendo un faro de esperanza en tiempos oscuros.
La quinta parte de esta historia desvela los secretos detrás de la invasión y la lucha de los isleños por comprender y superar las traiciones sufridas. Mientras la isla avanza hacia la recuperación, el destino del general Kozlov permanece en incógnita. La historia llega a su fin, dejando un legado de resistencia y unidad en tiempos de desesperación y locura. Espero que hayas disfrutado de esta emocionante historia de desesperación y lucha en una isla tropical. Si te ha atrapado tanto como a mí, te animo a suscribirte para no perderte las próximas partes de esta saga. Comparte este material con tus amigos y seguidores para que también se sumerjan en esta narrativa cargada de sorpresas. La música, la valentía y la unidad son los pilares de esta historia, y juntos, podemos continuar explorando este mundo de misterio y resiliencia. No te pierdas el próximo capítulo.